estudio. Ya estamos aquí. Creo que ya está. Bueno, pues hermanos, vamos a dar continuidad a nuestro estudio de Mateo. El viernes pasado dejé un poco inconcluso Mateo 21 porque no me dio tiempo, hermanos, de terminarlo. Entonces voy a darle el cierre a los últimos 3 versículos del capítulo 21. No me voy a entretener mucho en lo que vimos anteriormente, pero voy a continuar con Mateo 21, versículo 42, desde el versículo 42. Y dice la palabra de Dios: Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y bueno, hermanos, pues ya habíamos visto esta enseñanza la da como respuesta, ¿verdad? O una propia respuesta y continuidad a la enseñanza que dio de una parábola, ¿verdad? Donde el dueño de un viñedo le había prestado la tierra a unos labradores que eran malvados, y cuando el dueño pidió frutos, mataron a los siervos que envió, incluso mataron a su propio hijo, ¿verdad? Y entonces deja Jesús una pregunta abierta y dice, ¿qué va a hacer el dueño? ¿Cómo va a tratar a estos labradores malvados cuando venga el dueño, ¿verdad? De la viña, representando, ¿verdad? Pues que el dueño de todo es Dios, y que qué iba a hacer, cómo va a responder a esto. Bueno, hermanos, y entonces continúa Jesús esta enseñanza, y él está hablando de sí mismo, ¿verdad? Porque esta profecía que cita aquí de Isaías, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, él estaba hablando de sí mismo. Vemos que está a punto, ¿verdad? Ya de morir, está a punto de concluir este paso, este periodo donde tiene que ir a morir para resucitar. Y entonces, pues vemos que Israel representaba a estos labradores malvados, a quienes Dios les había encargado, ¿verdad? Trabajar su viña, pero ellos se habían apropiado incorrectamente de esta viña e hicieron lo que quisieron e ignoraron al dueño. Y entonces aquí Jesús viene a decir, pero yo, Jesucristo, soy la piedra más grande, ¿verdad? Soy incluso más grande que Israel. Y los edificadores que lo desecharon, pues fueron estos dirigentes judíos, pero ellos representaban a todo Israel, ya hablando en un sentido más amplio, y a todo el mundo incrédulo en general hasta hoy en día, ¿verdad? Entonces, la piedra que desecharon fue Cristo crucificado, y la cabeza del ángulo es cuando Cristo resucita. Aún no llega a ese punto, ¿verdad? Todavía no ha muerto, pero dice, yo voy a hacer esa cabeza, de ahí parte, ¿verdad? Entonces, vemos que dice la piedra que desecharon los edificadores. Voy a tomar esta palabra, edificar. Edificar tiene 3 significados: construir un edificio, una casa; crear en el sentido de edificar una teoría, un principio, una corriente filosófica, y incitar, tercer significado, incitar a la piedad o a la virtud con el buen ejemplo. Y bueno, hermanos, voy a tomar el pasaje de Isaías. Quiero que vayan conmigo a Isaías, capítulo 29, versículo del 13 al 21. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, pero síganlo en la versión que tengan, hermanos. Dice, el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Por eso, una vez más asombraré a este pueblo con prodigios maravillosos. Perecerá la sabiduría de sus sabios y se esfumará la inteligencia de sus inteligentes. Ay de los que, para esconder sus planes, se ocultan del Señor en las profundidades y cometen sus fechorías en la oscuridad y piensan, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? ¿Qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Puede un objeto decir del que lo modeló, él no me hizo? ¿Puede una vasija decir de su alfarero, él no entiende nada?
Muy pronto el Líbano se convertirá en campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. En aquel día podrán los sordos oír la lectura del rollo y los ojos de los ciegos podrán ver desde la oscuridad y la penumbra. Los pobres volverán a alegrarse en el Señor. Los más necesitados se regocijarán en el Santo de Israel. Se desvanecerán los despiadados, desaparecerán los insolentes, y todos los que no duermen para hacer el mal serán exterminados. Los que con una palabra hacen culpable a una persona, los que en el tribunal ponen trampas al defensor y con engaños perjudican al indefenso. Entonces, hermanos, voy a tomar el concepto de la palabra edificar. El primero es construir un edificio, una casa. Jesús vino a establecerse, hermanos, como la piedra angular sobre la cual el edificio vivo de Dios se construyera. Anteriormente Dios había mandado construir un templo, ¿verdad? Y era una construcción física, pero los edificadores, ¿verdad? Que eran los israelitas, hicieron de este proyecto de Dios lo que quisieron. El templo estaba de pie y existía físicamente en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Pero el corazón de estos hombres, que eran los edificadores, estaba totalmente apartado de Dios. Dios había preparado un lugar muy bonito, de mucha bendición, y se los dio de manera misericordiosa, les dio la mayordomía, la administración a su pueblo Israel. Y entonces este era un lugar de promesa, ¿verdad? Representaba esperanza, liberación, salvación, seguridad. Pero Israel, ya vimos, se apropió indebidamente de todas estas bendiciones y le quitó a Dios la gratitud, la honra, la gloria que le pertenecía. Israel persiguió a los profetas que hablaron en nombre de Dios, que hablaron con mucha paciencia y amor, ¿verdad? Los persiguió y los mató, ¿verdad? Incluso vemos cómo ahora a Jesús están por crucificarlo, por hablar, ¿verdad? En nombre de su Padre. Otro significado tiene la palabra, que tiene esta palabra edificar, es crear o establecer una corriente de pensamiento, una filosofía, un principio. Y bueno, Jesús no vino a crear nada que no fuera ya hecho, que no existiera ya. Juan 1 nos dice que Jesús ha estado desde siempre, que Él era el verbo en el principio y era Dios, ¿verdad? La piedra angular, hermanos, siempre ha existido. O sea, Jesús siempre existió. Solo vino a manifestarla, ¿verdad? Vino a manifestarla hasta estos tiempos que habla la Escritura en Mateo, porque ningún hombre había vivido hasta ese momento, antes de Jesús, ningún hombre había vivido ni hablado como Jesús, pues Jesús era Dios. 100% hombre, 100% Dios, ¿verdad? Y entonces él dejó y estableció una doctrina. Incluso resumió la ley y los profetas en 2 mandamientos y dijo: amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, no, lo que nos quedó, ¿verdad? Nos quedó el paso, el testimonio de su paso por esta tierra escrito en su palabra. Y entonces ahora los que hemos creído, también nos dejó al Espíritu Santo que nos recuerda lo que Jesús nos vino a enseñar y hacer por nosotros. Y dice Juan 7:45. Dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? O sea, a Jesús. Y los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, ¿verdad? Vemos que él vino a establecer cosas nuevas, ¿verdad? O nuevas para los hombres corrompidos en pecado, pero a través de creer en él dio una nueva oportunidad y eso abrió un nuevo panorama. Y es el reino, es lo que ahorita estamos aprendiendo. El tercer significado de esta palabra es incitar a la piedad o a la virtud, ¿verdad? Jesús no solo fue un profeta como lo fue Juan el Bautista, porque Juan el Bautista habló del que vendría después de él, que era más grande que él, ¿verdad? Y Juan dijo: del cual yo no soy digno ni de atar la correa de su calzado. Jesús era conocido como un maestro por sus enseñanzas que transformaban los corazones para bien o para mal. Para bien a los que creían y le reconocían, ¿verdad? Los que, comparándose con ese hombre que hablaba con autoridad de parte de Dios, se sentían pobres y necesitados. Pero para mal
para aquellos que cerraron su corazón a pesar de ver, a pesar de ser testigos de su poder y de su autoridad, ellos no cedieron nada ante la verdad manifestada en Jesucristo. No cedieron, dijeron, no, nosotros tenemos la razón, tú no la tienes y te vamos a asesinar, ¿verdad? Y aún así Jesús, en una intensa relación, hermanos, con su Padre, fue obediente, caminó hacia una cruz, ¿verdad? Vemos que en este punto de Mateo Jesús ya está por ir a la cruz. Y con su ejemplo, hermanos, Él nos inspiró y nos confirmó a todos, ¿verdad? Los que habían creído y los que creemos, nos confirma Jesús, ¿verdad? A través de este ejemplo, pues quién era Él, ¿verdad? Y cómo hay que vivir y cómo es el reino del que Él nos habló tanto, ¿verdad? Y entonces, aunque muchas personas dudaron en este proceso, muchos otros lo abandonaron a mitad del camino, pero otros permanecieron, ¿verdad? Otros permanecieron y fueron edificados. Fueron edificados sobre la piedra angular que es Jesucristo, ¿verdad? ¿Y quiénes fueron estos hombres que fueron edificados? Bueno, hermanos, primero vamos a Juan, capítulo 7, 28 al 33. Dice, Jesús está hablando de Juan el Bautista precisamente, y dice, les aseguro que en este mundo no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista. Sin embargo, el menos importante en el reino de Dios es superior a Juan el Bautista. Los que habían escuchado a Juan le pidieron entonces que los bautizara y hasta los cobradores de impuestos hicieron lo mismo. Así obedecieron lo que Dios había mandado, pero los fariseos y los maestros de la ley no quisieron obedecer a Dios, ni tampoco quisieron que Juan los bautizara. Jesús siguió diciendo, ustedes, los que viven en esta época, son como los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a otros. Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero no lloraron. Porque Juan el Bautista ayunaba y no bebía vino, y ustedes decían que tenía un demonio. Luego vine yo, dice Jesús, el Hijo del Hombre, que como y bebo, y ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, que soy amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Y termina el 35. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Este, hermanos, me parece que es la traducción Nueva Versión Internacional. Entonces, a lo largo de la historia e incluso hoy en día, muchas personas se niegan a recibir a Jesucristo, hermanos, como su Señor, como su Salvador, y no debido a la falta de evidencia, ¿verdad? Hay pruebas más que suficientes, sino que se niegan a creer la evidencia, ¿no? Pablo decía cuando él le predicó a unos gentiles, me parece que en Colosenses, él decía, o sea, ve la naturaleza, o sea, cómo está formado el mundo. Ahí está Dios presente, es una evidencia clara de la existencia de Dios. Entonces, no creen por falta de evidencia, se niegan a creer, ¿verdad? La verdad. No creen porque no quieren creer. Sucedió en el tiempo de Jesús y sucede, hermanos, hoy en día. Y debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque dice que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Y esto tiene que ver con los frutos. Y ahorita vamos para esa parte, ¿verdad? Y dice el versículo 43 al 44 de Mateo 21. Por tanto, les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esta es una palabra de juicio, ¿verdad? Y lo fue para estos hombres religiosos de ese tiempo, y también lo es para cada uno de los que estamos ahorita. El reino de Dios ya fue dado, ¿verdad? Y el reino de Dios le pertenece a Cristo, ¿verdad? Pero también hay una invitación, y puede ser parte del reino de Dios todo aquel que produzca frutos de él. Todo aquel que produzca frutos y que le dé esos frutos a quien le pertenece. Porque estos labradores de la viña produjeron,
sí produjeron, ellos trabajaban, pero cuando vino el dueño a pedir cuentas y envió primero a los siervos, ellos no le dieron, no le entregaron esos frutos, ellos se apropiaron de eso, ellos dijeron, es nuestro trabajo, es nuestro esfuerzo, es nuestro reconocimiento, y no le quisieron dar los frutos que le pertenecían al dueño, ¿verdad? Entonces, tenemos que darle los frutos de nuestro trabajo en el Señor, pues a Dios, ¿verdad? Y de todas las cosas, porque todo le pertenece. Entonces, los frutos del reino, hermanos, se ven en la justicia probada que produce una vida que ha sido transformada. Dice Filipenses 1:11. Si alguien lo tiene, lo puede leer, hermanos. Filipenses 1:11. Amén. Dice la palabra de Dios, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y aquí Amén. viene, ¿verdad? Aquí Amén. tenemos que estar llenos ¿de qué? De frutos de justicia, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para la alabanza de Dios, para Dios, darle a Dios esos frutos. Entonces, los líderes religiosos incrédulos que en ese momento, ¿verdad?, están encarando a Jesús, ellos no se iban a arrepentir, hermanos, de su pecado. Y por lo tanto, no podían producir frutos de este reino que había presentado Jesús, ¿verdad? Y este producir frutos hablaba de de algo integral, o sea, tanto del interior primeramente, una transformación del interior verdadera que se manifestara en el exterior, ¿verdad? Y vemos que estos fariseos religiosos, ellos solo creían en una justicia aparente, pero no estaban dispuestos a cambiar desde adentro, ¿verdad? Desde el interior. Entonces, espiritualmente, la condición de estos líderes religiosos eran estériles. Estériles, y vimos, ¿verdad?, la parábola de la higuera. Eran estériles, y debido a esa esterilidad voluntaria, estaban bajo una maldición. Al igual que la higuera, que tenía hojas, pero no daba higos. Y tú puedes decir, hermano, hoy en día soy cristiano, tú puedes ir a la iglesia, puedes cantar en la alabanza, orar bien padre, predicar muy bonito, y los que te vean podrán decir, mira qué devoto, qué piadoso es el hermano, qué buen cristiano es. Pero Dios te va a pedir frutos de todo lo que te ha dado, y aguas, ¿verdad? Porque dice esta parte, ¿verdad?, que ahora ya no va a mandar a su hijo. Jesús deja una pregunta abierta. ¿Qué va a hacer el dueño de la viña cuando se presente? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer con esos labradores malvados? Esta vez, ¿verdad? Porque Cristo ya vino, hermanos, ya murió una vez y es para siempre. Esta vez viene el dueño con toda autoridad a pedirte los frutos. Cristo nos dio el pase para poder relacionarnos con Dios. Antes no podíamos. Él entonces dice que quitó la viña a los labradores malvados, y ahora tú y yo somos parte de aquellos a quienes ahora les es dado esa viña. Nos la confió a nosotros, y Él espera frutos de eso, pero frutos de verdad y de justicia. Frutos de corazones sinceros, de vidas íntegras delante de Él. Dice Romanos 9:25, y está citando una profecía también. Dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y aquí esta palabra etnos, ¿verdad? Pueblo, tiene el significado de gente, o puede traducirse como nación, gente. Entonces aquí está hablando que gente que produce los frutos del reino. ¿Y quiénes son esas gentes que produce los frutos del reino? ¿O quiénes deberían ser? La iglesia, hermanos. La iglesia de Dios. Dice primera de Pedro 2:9. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Primera de Pedro 2:9.
Amén. Sí, hermana. Dice, Ok. mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hasta el 10, Amén. hermano. Ah. Continúa hasta el 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ya Amén. 15, ¿verdad? Nosotros no eran, a Dios no nos había confiado esa viña, pero ahora por Jesucristo somos a quienes Dios, el dueño de la viña, le ha confiado esto y Él espera frutos, ¿verdad? Y entonces, como los únicos ciudadanos del reino de Dios, solo los creyentes están preparados por el Espíritu Santo, hermanos, para llevar frutos del reino. Jesús declaró en Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y entonces, hermanos, termina, ¿verdad? Esta porción de los versículos. El que cayere sobre esta piedra rechazada, o sea, Jesús mismo era esa piedra que había sido rechazada, será quebrantado. Y sobre quien ella, la piedra que es Jesús, cayere, le desmenuzará. Y esto quiere decir dos cosas, hermanos. Así como el Padre le dio toda la salvación al Hijo, y vamos a Juan 14:6. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Juan 14:6. Sí, hermana. Yo lo leo. 14:6. Dice, dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Así es, ¿verdad? Eso quiere decir que le dejó la salvación. Todo el ser redimidos, el ser salvados, fue por Jesucristo. Ajá. Y Dios dejó la salvación en las manos de Cristo. Pero también, cuando ya Él se coloca como la piedra angular, Él muere y resucita, hermanos, ahora también le dejó todo el juicio al Hijo de Dios, ¿verdad? Al Hijo. Y entonces vamos a Juan 5:22. Amén. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y ahí vemos. Entonces esta frase, hermanos, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella, la piedra cayere, se le desmenuzará. Es que Jesucristo es el autor de la salvación, por él tenemos salvación y a él también se le ha dado todo el juicio. Y entonces vamos a ver la reacción a esto y con esto vamos a terminar, ¿verdad? Versículo 45 y 46. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta, ¿verdad? No hubo duda, ninguna duda de que estos malvados dirigentes religiosos que eran tipificados por estos sacerdotes y fariseos, fueran el motivo por el cual pues Jesús estaba dando estas parábolas, ¿verdad? Ellos entendieron, hermanos, que Jesús hablaba de ellos. Sabían que representaban al hijo que falsamente le dijo a su padre que trabajaría en el campo, pero que no lo hizo. Y a esos perversos labradores de la viña que despreciaron al dueño de la viña y golpearon y mataron a los siervos y finalmente asesinaron al hijo del dueño, ¿verdad? Ellos sabían que eran los edificadores que habían rechazado la piedra que se iba a convertir en la cabeza, ¿verdad?, del ángulo que era Cristo, y que debido a ese rechazo ellos mismos serían rechazados por Dios. Y por lo tanto no iban a tener entrada al reino, ¿verdad? Pero a pesar de que lo entendieron, que sí lo sabían, que eran conscientes,
escucharon y se negaron a hacer caso, se negaron a obedecer. Sabían que Jesús estaba hablando de la impiedad y la condenación de ellos, pero ni siquiera se tomaron un momento de consideración, ¿verdad? Para decir, ay, sí es cierto, o sí estar hablando de nosotros. No, ellos sabían que la acusación era para ellos. Y no iban a cambiar su posición, hermanos, no iban a cambiar su posición. Y entonces, ¿qué hicieron? Los únicos pensamientos que llegaron fue, me voy a justificar a mí mismo y vamos a matar a Jesús. Dice, le buscaban echarle mano a Jesús, o sea, darle muerte, ¿verdad? Y tal como habían conspirado desde el principio de su ministerio. Entonces, ¿qué fue lo que les impidió, hermanos, que no lo hicieran en ese momento? O sea, si por ellos hubiera sido, en ese momento lo asesinan. Pero dice que temían al pueblo, porque tenían a Jesús como un profeta. O sea, los líderes despreciaban a Dios y no le tenían temor. Temor reverente, temor de obediencia, temor de sumisión. Y también, pues también despreciaban al pueblo, ¿verdad? Pero al pueblo, a la multitud, a lo que sí veían sus ojos, sí le tenían miedo. Y hermanos, vemos, ¿verdad? Como en Isaías 29, el pasaje que leímos al inicio, en el capítulo 15, dice, ay de los que para esconder sus planes se ocultan del Señor, en las profundidades cometen sus fechorías en la oscuridad y piensan, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? ¿Qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Puede un objeto decir del que lo modeló, él no me hizo? ¿Puede una vasija decir de su alfarero, él no entiende nada? Estos hombres no querían agradar a Dios, querían agradarse a sí mismos y se mantuvieron en esa posición. Aplazaron el arresto de Jesús por el temor que tenían de la muchedumbre, no por el temor de Dios. No pasó por su mente, ay, ¿qué Dios va a decir de nosotros? No, ellos temían a lo que podían ver, al pueblo, ¿verdad? Y finalmente, desilusionados con Jesús, ese Mesías que al final no resultó ser como ellos esperaban, el Mesías que ellos esperaban, en la clase de Salvador, la clase de Rey que ellos esperaban, ¿verdad? Dice que en Mateo 27, lo vamos a ver más adelante, pero cuando les da Pilato la opción, les libero a Jesús, a este hombre que no tiene culpa, o a Barrabás, y el pueblo escoge a Barrabás, ¿verdad? Escoge a Barrabás. Y cuando Pilato les pregunta, entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Cristo? Gritaron, crucifíquenlo. Entonces, hermanos, este pasaje asombroso, ¿verdad? Describe, pues, cómo Dios es muy compasivo con los hombres a pesar de su maldad, ¿verdad? Es muy paciente incluso con los incrédulos, con el rechazo que mostró la humanidad. Y vemos su amor admirable que a pesar de que él conocía esa situación de la humanidad, del corazón pecador del hombre, le envió a su Hijo unigénito para salvarnos, para tener una oportunidad. Y este pasaje, hermanos, también describe que Dios es justo. Dios es justo y Dios va a ejecutar su justo juicio en su momento, ¿verdad? En su momento. Su paciencia, sí, Él es grande en misericordia, lento para la ira, grande en misericordia, pero lleva un curso, todo lleva un curso y la palabra habla de eso, la palabra nos deja en antemano que va a haber un juicio porque Dios es justo, ¿verdad? Y este pasaje, hermanos, también nos describe la responsabilidad que tenemos delante de Dios, todos los que hemos creído, todos los hombres, pero más los que hemos creído, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad delante de Dios, un Dios que es amoroso, pero que es justo. Y ante Él, pues van a ser redimidos debido a su fe los que crean en Él, o van a ser condenados los que no crean en Jesús. Y bueno, hermanos, pues ya yo en este momento cedo la palabra a mi hermano Jorge. Gracias, Yazaret. Me atrevo a agregar algo a esta disertación del final del capítulo 21
En el versículo 44. Me conmovió mucho la manera en que Yazaret nos fue llevando hasta el final del capítulo. Y solo quiero enfatizar algo quizás a nivel personal, un testimonio, pero veo que es algo constante en el pueblo de Dios y Jesús ya lo puso en evidencia. Dice en el versículo 44, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Hay dos fases en el capítulo, en el versículo. Uno que dice el que cayere sobre la piedra, o sea, sobre la piedra ya habíamos definido y lo definió muy bien Yazaret, es Jesucristo, Jesucristo y nuestra relación con Él viene a ser como caer en Él, o sea, realmente caer con un quebrantamiento. Dice que será quebrantado. En lo personal a mí me sucedió y he visto que es un constante en el pueblo de Dios. Cuando venimos a Cristo por primera vez y empezamos nuestra verdadera relación con Él, somos quebrantados. ¿Quebrantados por qué? Porque pues vemos nuestra vida pasada, vemos nuestras circunstancias, nuestra falta de sensibilidad, somos quebrantados por la preciosa y hermosa presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, su pureza, su santidad, su verdad. De repente nuestros ojos son abiertos y nos quebranta esa presencia, estudiar estos pasajes nos quebranta. La relación con Cristo nos quebranta, quiere decir que nos conmueve hasta lo más profundo de nuestro ser. Y esa es la base para ir creciendo en madurez en nuestra relación con Cristo. Y la segunda opción, que en el mismo versículo el Hijo de Dios pues no se oculta nada y dice que hay otra opción, los que no son quebrantados, los que son indiferentes un día, ella cayere sobre ellos y los desmenuzará. Y ya lo mencionó Yazaret al final, en el juicio, porque le ha sido dado a Cristo el hacer juicio, lo hemos enseñado también en la sesión pasada del último viernes, y el que tiene ya el juicio, el poder de hacer juicio es Él. Y así es que hay dos opciones, o somos quebrantados en nuestra relación con Él, o Él cae sobre nosotros y sobre aquel que se resiste, que no aprovechó las oportunidades en su vida, que ha sido duro, y entonces dice que le va a desmenuzar. El desmenuzar implica que ya no hay una manera de integrar esa persona. Desmenuzar es destruir. Es fuerte el versículo, pero es muy claro. O somos quebrantados por Cristo en una relación honesta y de crecimiento, o en su momento seremos desmenuzados por su juicio en el momento en que esto se dé. Pues doy gracias a Dios porque ya terminamos el capítulo 21 y vamos a empezar con el 22. Miren, el 22 queda reservado el iniciar la parábola de la fiesta de bodas. Lo va a dar Yazaret en el próximo reunión de discipulado, que es dentro de 2 semanas. Y a mí me ha tocado pues dar del versículo 15 al 22. Voy a leerlo.
previamente una oración. Señor, pues guíanos en el capítulo 22 de Mateo, así como lo has hecho hasta este momento, 21 capítulos llenos de sabiduría y de revelación. Y Señor, pues permítenos expresar las explicaciones que nos ha dado el Espíritu Santo sobre las enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Fíjense que aquí ya no era cualquier cosa, era un escrutinio palabra por palabra, pero no un escrutinio honesto, un escrutinio de las palabras de Jesús. Todo esto sucedía en el templo, para poderle acusar. Como bien lo dijo Yazaret, ya iban francamente sobre él, solo estaban buscando construir el caso, construir los elementos para poderlo acusar según las leyes de ellos. Y en esta estrategia le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Unos eran los discípulos de los fariseos y otros eran los herodianos. Son dos grupos totalmente diferentes, pero se unieron estos grupos tan disímbolos porque fíjense que los herodianos era un grupo que pugnaba a la familia de Herodes en lugar de los cónsules romanos. O sea, es un aspecto político del gobierno de Judea, que querían los herodianos que volviera a ser 100% en la familia de Herodes y no con los cónsules que enviaba Roma. Y había un grupo de herodianos que tenían este propósito y movían sus influencias de cualquier forma. En este caso se juntaron los discípulos de los fariseos y los herodianos, y con palabras salameras para tratar de enredar al maestro, a Jesús, el Señor, el Mesías prometido, le dijeron: maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Vean que los enemigos de Jesús pueden elogiar a Jesús. Cuidado con esto, si tu corazón no es honesto. Sabemos que eres amante de la verdad, le dijeron, que enseñas con verdad el camino de Dios. Caramba, que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Esta introducción, pues, podría convencer a cualquiera, pero no a Jesús. Él conocía el corazón de ellos, él conocía el corazón de estos hombres. No hay enemigos más de cuidado que aquellos que se acercan con palabras salameras, muy cuidadas, ¿verdad? Pero que no son estos. Y dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Parecía una pregunta, pues, sencilla, pero no lo era. No lo era por la siguiente razón. La palabra tributo viene del latín censos, K-E-N-S-O-S, censos es el latín para la palabra. Y la palabra tributo es una aportación obligatoria de empadronamiento que pesaba sobre todos los judíos.
todos los judíos tenían que pagar tributo. ¿Qué significaba el pago del tributo? Ya lo estoy diciendo, era el tributo de empadronamiento. ¿Se acuerdan cuando María y José tuvieron que viajar a Belén para ser empadronados? Porque o lo ordenó el César. Indudablemente que también tuvieron que pagar tributo, porque implicaba que de cuando en cuando el Imperio Romano empadronaba a sus ciudadanos, les cobraba un tributo, pero había algo más del tributo. Había un tinte político, pues el pagar el tributo reconocía la servidumbre a Roma, Y era una forma de reconocer que el gobierno del César o de Roma traía beneficios y que los súbditos tenían que pagar por estos beneficios de ser gobernados por Roma, lo cual hacía que el pagar el tributo reconocía el poder del César, del emperador romano, y la sumisión a su autoridad. Esta era la encrucijada en la que querían poner a Jesús, conociendo su doctrina, conociendo el hecho de que pues él reconocía, ya aceptaba el ser el Mesías, aceptaba el haber sido señalado por Juan el Bautista como el que había de venir, el Mesías. Y pues querían arrinconarlo. Si decía que no, pues de inmediato lo iban a acusar de rebelión contra el César. Y si decía que sí, pues quedaría como pues muy complaciente con estar bajo el dominio de los romanos. Si a ti te hubieran preguntado, ¿qué hubieras dicho? Si a mí me hubieran preguntado, ¿qué hubiera dicho? ¿Me gano una bronca con los romanos y puedo ser acusado? ¿O me veo complaciente con los judíos y pueden decir que, bueno, entonces si soy el Mesías o no, el rey que había de venir? Versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, o sea, conociendo los pensamientos, las intenciones del corazón de cada uno de ellos, y esto es también una enseñanza para nosotros. Todos debemos estar conscientes que no podemos engañar a Dios, que Jesús conoce la profundidad de nuestro corazón, que no hay nada que Él no conozca. Así como conocía la malicia de ellos, también conoce nuestros corazones. Y les contestó: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Qué tremenda contestación. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? La palabra hipócrita dicha por Jesús tiene, ya lo hemos visto en otras ocasiones, tiene acepciones bastante profundas. De una maldad muy profunda en el alma humana. Hacer y parecer lo que no se es. Versículo 19. Mostradme la moneda del tributo. Pidió la moneda. He de decir que el costo de este impuesto
era un denario. Un denario era el pago que recibía un jornalero cada día. O también los soldados recibían un denario, los siervos recibían un denario, era el salario mínimo, vamos a llamarle, y estaba expresada en una moneda que tenía la imagen de César y también pues una leyenda que una inscripción que hacía referencia a César y a su autoridad. No tenemos físicamente cómo era el denario. Hemos de hacer esa investigación, pero ya podemos imaginar la imagen de César y una inscripción al respecto. Entonces les dijo de quién es esta imagen y la inscripción. Le dijeron pues de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí viene una gran enseñanza porque pues todos los creyentes seguimos todavía en este mundo y viviendo una vida donde tenemos que tomar decisiones a cada instante, a cada momento, porque estamos relacionados con la situación del mundo, o sea, de los gobernantes del mundo tipificados en César, pero también tenemos una responsabilidad para con nuestro Señor. Él no nos dejó sin guianza. Miren, yo escogí dos pasajes, espero que podamos discernirlos y sacar la enseñanza. Vamos a Hechos 4 del 8 al 20. Aquí el reto para el creyente es cómo vivir en un mundo gobernado por gobernantes mundanos, bajo leyes mundanas, pero también vivir conscientes de que tenemos una responsabilidad para con nuestro Dios. Voy a leer Hechos 4 del 8 al 20. Dice así. Aquí se da el caso de Pedro, lleno del Espíritu Santo, que pues se hizo un alboroto, ¿verdad? Cuando vino la curación del cojo y el cojo fue curado allí en la Puerta de la Hermosa, en el templo, ya es una muy linda predicación sobre esto que hemos escuchado. Y Pedro dice, Hechos 4:8 en adelante, vamos a sacar enseñanzas de allí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Era el cojo que había sido sanado por la declaración de Pedro, ¿verdad? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra de los reprobada por vosotros los edificadores. Ya hemos hablado de esa piedra mencionada también en Isaías. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pues esa piedra, si uno cae sobre ella es quebrantado, pero si la piedra cae sobre ti por haber sido duro y rebelde, pues eres desmenuzado. Ya lo vimos al principio. Versículo
Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras, todos sabían que no habían tenido una educación formal, y del vulgo, la gente del templo se maravillaba y le reconocían que habían estado con Jesús. Esto ya se estaba dando después de que Jesús había ascendido. Ya es el libro de los Hechos. Pero les reconocían que habían estado con Jesús. Se había corrido la voz y muchos habían sido testigos de la resurrección de Cristo y de Cristo resucitado. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Y decían las autoridades de ese momento, que es el conflicto que podíamos tener, autoridades del mundo con la responsabilidad y el llamado para dar fruto. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque señal manifiesta ha sido hecha por ellos y es notoria a todos los que moran en Jerusalén. No podemos negarlo. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y aquí viene una gran lección para la iglesia. Miren, el mundo ya está en el plan que estaban estas gentes. Ya hay lugares, incluso en el hemisferio occidental, donde antes eran cristianos, pero ahora se impide hablar y enseñar en el nombre de Jesús, ya por ley. Dice, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Este es el lineamiento que nos da la palabra de Dios a todos los cristianos. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron, les soltaron de cualquier modo, no hallaban en ellos ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido, ya que el hombre que había sido hecho y sanado tenía más de 40 años enfermo. Y luego ellos puestos en libertad, versículo 23, vinieron a los suyos, contaron lo que había sucedido con los sacerdotes, y a ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Una alabanza, ¿verdad? Del Salmo 146. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Salmo 2, versículos 1 y 2. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Se unieron Herodes y Poncio Pilatos, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Nada sucede que Dios no lo haya determinado, pero eso no exime de responsabilidad a estos malvados. Este pasaje nos habla de cuál es nuestra responsabilidad con el mundo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí claramente se da el hecho de dar fruto
predicando la palabra de Dios a costa de lo que sea. Esa es la mayor responsabilidad, aún en contra de cualquier ley. Frutos. Ya mencionó hermosamente Yazaret que los frutos tienen que provenir primero del interior de las personas, y un interior transformado que nunca fue la mayor parte de los judíos de la época de Jesús. Y después frutos exteriores que glorifiquen al Señor. Hay otro pasaje que también lo mencionó Yazaret, primera de Pedro, capítulo 2. Ella dio el versículo 9. Vamos a leer del 12 al 25. 2 del 12 al 25 dice: vivid como siervos de Dios, manteniendo vuestra manera de vivir, para que en lo que murmuran los gentiles de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí podemos ver claramente que en el versículo 12 de Primera de Pedro 2:12, estamos aquí como testigos. El Señor nos permite quedarnos, porque como dijo Pedro, pues para mí el morir es Cristo, pero el vivir es el morir es Cristo, pero el El vivir vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Amén. O sea que, gracias hermana. Tenemos un propósito para nuestra vida en Cristo, dar testimonio. Aunque tenemos también sobre nosotros los gobiernos gentiles y tenemos que lidiar con ellos y ser obedientes, ¿verdad? Pero el propósito es glorificar a nuestro Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y lo que yo puedo percibir es que somos testigos. El Señor nos mantiene en este mundo, porque cualquier otro día pues ya eres salvo, y el Señor te lleve, ¿verdad? Y ya se acaba la pelea. El Señor nos salva, pero a muchos de nosotros nos ha dejado muchos años sobre la tierra, aún ya siendo salvos. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de ser testigos, al considerar vuestras buenas obras. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Gloria a Dios, vemos que el tiempo se está terminando, el tema es muy intenso. Dad a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César. Pues ya vimos que el Señor lo manejó de esa manera, nos deja las enseñanzas que Él dio, pero también después Pedro en su discurso de Hechos y en su epístola, primera de Pedro capítulo 2, nos habla muy claramente Pedro, un hombre que estuvo muy cerca del Señor, discípulo amado, especial, falló, pero se arrepintió, sirvió al Señor, caminó el camino que el Señor le marcó en el martirio.
Vamos a terminar con oración. La lección está dada, cada uno tomará lo que nos corresponde. A cada quien el Espíritu Santo nos ha hablado. Gracias te damos, Señor, porque esta enseñanza pues trae grandes direcciones de parte del Espíritu Santo para nuestra vida. Tenemos que revisar nuestro actuar, entender los caminos del Señor. Él fue claro, dado al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, y las dos frases van juntas. No podemos, como han hecho algunos a lo largo de la historia del cristianismo, separarse de la relación con el mundo y pensar que solo van a vivir una vida 100% espiritual. No, el Señor nos llama a ser sabios y entendidos para vivir esas dos áreas y vivirlas glorificando a Dios, que es nuestra prioridad. Te damos gracias porque pues aquí empezamos el capítulo 22 y ya lo hemos de seguir en las sesiones más adelante. Sé tú glorificado, Señor, con esta enseñanza, como lo dice tu palabra, y que nuestra vida sea verdaderamente portadora de tu gloria en todo momento y en toda circunstancia. Lo pedimos no por nuestros méritos y nuestras posibilidades, porque no son ninguna, sino porque tú vives en nosotros. Vive Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Pues ha terminado la enseñanza y le damos gracias al Señor. Gracias, Yazaret, y gracias a ustedes que estuvieron atentos a este mensaje. Muchas Señor. gracias, pastor. Hermanos. Señor les bendiga.